selva, noche, luna, pena en el yerbal. El silencio vibra en la soledad y el latir del monte quiebra la quietud. Con el canto triste del pobre Mensú. Puedan escuchar y ver lo que tengo para compartir. No van a ver en este momento mi foto porque esa no es importante, sino las imágenes que ustedes van a ver. La fascinante historia de la yerba mate en realidad comienza en el mundo guaraní. Pero empecemos por las definiciones. ¿Qué es la yerba mate? La planta de la yerba lleva el nombre científico latino Ilex paraguariensis por ser oriunda de tierras paraguayas, concretamente de la región del Maracayú. Este nombre le fue dado por el botánico francés Augusto, en castellano, Augusto de Saint-Hilaire. Este hombre vivió entre 1779 y 1853. En sus viajes de investigación se dedicó especialmente a las plantas de Brasil. En estado silvestre, la planta de la yerba suele llegar a tener hasta 15 metros de altura. En yerbales de cultivo, las plantas son podadas a una altura de 3 a 4 metros para poder alcanzarlas bien parado y también subiéndose a la planta, pero no mucho. Esta planta crece en clima subtropical cálido y húmedo y actualmente hay plantaciones en Paraguay, Argentina y Brasil. No crece en otros lugares del mundo. Las hojas miden unos 15 centímetros de largo, máxime, y tienen forma elíptica con un borde aserrado. Las pequeñas flores blancas que ustedes están viendo suelen tener 4 pétalos y forman grupos de 30 a 40. Las semillas tienen formas de pequeñas arvejas. En campos de cultivo, las pequeñas plantas deben ser protegidas del sol durante sus 2 primeros años. A los 3 o 4 años es posible realizar la primera cosecha, que luego se repite anualmente. Se ha desarrollado un extenso léxico relacionado con la yerba. Voy a ir leyendo esto porque son términos que en Misiones, en Paraguay y en Brasil los conocen, pero quizás en otros lugares no del todo. Yerba, como árbol y como producto de consumo, yerba mate, específicamente yerbal, que es el lugar donde se ha plantado plantas de yerba, yerbatero es el que la procesa, vaquiano, manchón de yerba, era un término donde se sacaba la yerba del monte en estado silvestre y donde había muchos árboles de yerba en la selva. Mensú, después voy a explicar un poco más sobre esto. Tarefero, que viene de la palabra tarea, viene del portugués. Cosecha, también se le dice colleza, que es un derivado de cosecha, con una alteración de sílaba, de consonante. Quiebra o quebrado, la ponchada, que también se le llama raído, que es una tela de alpillera generalmente, o de una tela más fuerte, donde se junta la yerba sacada de los árboles para llevarla después al procesamiento. La balanza pilón, para pesarlo en la misma chacra, en el yerbal. El barbacoa, esto es algo que ya casi no existe, terminó de existir hace unos 30 y algo de años, es una especie de
fábrica procesadora, con molino a veces, sapecadora, sapecado, esto es para secar las hojas que se arrancan y las ramas que se sacan de los árboles, el tambor, después vamos a ver fotos de esto, que también lo llaman algunos tambora, el conducto que lleva el calor desde un fuego a la parte donde se seca, la secanza, el urú, es una palabra en guaraní, el huayno, es otra de las profesiones vinculadas con este trabajo, horquillero, el que con una horquilla tira las ramas con hojas sobre el tambor, el canchado, la molienda gruesa, porque hay dos procesos de molienda, el estacionamiento, el noque, que es el galpón donde se deja secar la hierba, la molienda en sí, el porongo, esa palabra no es nada raro ni nada ofensivo en Misiones y Paraguay, en Buenos Aires quizás sí, con A final, el mate, que es el recipiente y la bebida, la guampa, que es asta de vacuno, cortada y bien cepillada para usarla como mate, la bombilla, cebar mate, el mate frío, el tereré, mate amargo, un amargo, mate dulce, mate de leche, mate de coco, matero, etc. Pero había una terminología más antigua que hoy está ya solamente en los libros, ya no se usan más estas palabras. Mina, le decían al lugar donde había plantas de hierba en la selva, y a las plantas de hierba silvestre le decían mineral. O sea, se adoptó una terminología traída de otras profesiones y de otro tipo de explotación. El beneficio de la hierba, así se llamaba la industrialización, y minero es el que trabajaba en yerbales en el monte. El que tenía que ir a explorar el monte o la selva prácticamente virgen para descubrir plantas en la selva era el descubiertero, o sea, el que hacía un descubrimiento. Manchones, lugares donde había muchas plantas juntas, el campamento, que era un centro con instalaciones para procesar la hierba, la picada, un camino en la selva para el tránsito de vehículos. Esto todavía existe como palabra que se usa en esas regiones. Y el pique era un camino angosto en la selva para tránsito a pie o a caballo. Quiero aclarar que pique también se le dice a un insecto sumamente molesto que se mete debajo de la piel de los dedos del pie, sobre todo, y es un término que se usa mucho ahí en el norte. Los antecedentes de todo lo que hoy conocemos como yerba mate, están en el mundo guaraní. Ahí en ese mundo la yerba, llamada caá, era conocida mucho antes de la llegada de los conquistadores europeos. No se sabe desde qué tiempo, pero prácticamente desde que había seres humanos en esas regiones de Paraguay, Brasil, Misiones, Argentina, que son los territorios actuales, ya los indígenas conocían la yerba. Los guaraníes mascaban las hojas de yerba o las ponían en una calabaza y tomaban la infusión usando los dientes como filtro o una caña ahuecada, que vendría a ser el antecedente de lo que hoy llamamos bombilla. Su origen o introducción fue narrado en forma de leyenda, como muchas de las cosas que existen en el mundo indígena. Y como para muchas cosas hay dos o más explicaciones, también para la yerba se cuenta más de una leyenda etiológica. Eso significa que la que explica el origen o la causa. Vamos a ver una de estas leyendas, que es la de Caá Yarí. Dicen los guaraníes que contaban los ancianos que a la vera de un arroyo, en medio de la selva misionera, se había detenido un indio de mucha edad que, agobiado por el peso de los años, ya no podía seguir con su tribu. Los suyos siguieron su camino, el natural
deambular de los guaraníes, que no se asentaban en un lugar más allá de lo que duraba una cosecha o algunos pocos años. Y quedaron entonces el anciano y su hija, la hermosa Yari, que no quiso abandonarlo, solitos en la espesura del monte. Y una tarde llegó a ese lugar un viajero extraño que hablaba el mismo idioma que ellos, pero a quien su traza y su ropa lo hacían ajeno a la región. Yari y su padre asaron un acutí, eso es un animal, y convidaron al extraño con esa carne y otros manjares que les brindaba el bosque. Al recibir tanta hospitalidad y esfuerzo por parte del padre y la hija, el visitante, que no era otro que Tupã, Dios, quiso recompensarlos para que pudiera dar siempre un generoso agasajo a sus huéspedes y aliviar sus largas horas de soledad. Hizo brotar entonces Tupã una nueva planta en la selva y nombró diosa protectora de ella a Yari. Les enseñó a secar sus ramas y preparar una exquisita infusión que repondría las fuerzas de quien la tomara y haría las delicias de los visitantes. Y quedó entonces la planta bajo la tierna protección de la hermosa joven, que fue entonces llamada Ka'a Yari, la custodia de los yerbales y de su fruto. El regalo de Tupã, la infusión vivificadora, no era otra cosa que nuestra yerba mate. Así nació el mate en la mitología o en el cuerpo de leyendas de los guaraníes. El mate que une a las personas, que es símbolo de paz y confraternidad. Y que fue un regalo de Dios a los hombres para que compartan vivencias, para que fomenten su amistad y para que disfruten un silencio compartido. Hay varias variantes de esa leyenda. Una versión diferente es la que atribuye el origen del mate o de la yerba a un regalo del Paí Sumé, un legendario personaje que benefició con eso a los guaraníes. Pero dejémoslo ahí, ustedes pueden encontrar más variantes en internet y en los libros. Y vamos a la conquista española, y precisamente la conquista española de la yerba. Los primeros españoles que llegaron a estas tierras pronto descubrieron las bondades de la yerba que ya habían aprovechado desde hace siglos los guaraníes. Entonces los encomenderos organizaron expediciones con peones indígenas a la región del Maracayú, donde abundaban las plantas de la yerba en la selva virgen. Como la alimentación y el cuidado eran sumamente deficientes, los guaraníes morían masivamente en esas expediciones que duraban de 4 a 6 meses. Tampoco tenían medios adecuados para el transporte de la yerba cosechada, y todo se hacía a mano y a pie. Los guaraníes viajaban a la selva del Maracayú en mulas y a pie. Llevaban ganado, yerba y tabaco para su consumo y algunas pocas y pobres herramientas para la cosecha. En el monte construían ranchos muy precarios. Un equipo buscaba plantas de yerba para cortarle las ramas, otro buscaba leña para hacer el fuego y otros fabricaban morteros. Las ramas eran pasadas por el fuego, luego desmenuzadas a mano, no con un molino, y después molidas en los morteros. La yerba se guardaba en bolsas de cuero. Estos trabajos eran durísimos. Este capítulo de la explotación de la mano de obra indígena con tantas muertes es uno de los más lúgubres y horribles de la conquista y colonización ibérica de nuestro continente. El misionero jesuita
Antonio Ruiz de Montoya, ha descrito esta explotación con tremendas palabras y me permito citarlo literalmente. Tiene la labor de aquesta yerba consumidos muchos millares de indios. Testigo soy de haber visto por aquellos montes osarios bien grandes de indios que lástima al verlos y quiebra el corazón saber que los más murieron gentiles, descarriados por aquellos montes, en búsqueda de sabandijas, sapos y culebras. Y como aún de estos no hallaban, beben mucha de aquella yerba de la que se hinchan los pies, piernas y vientres, mostrando el rostro solo los huesos y la palidez la figura de la muerte. Hasta acá la cita. Los encomenderos se hicieron entonces ricos con la mina de las yerbales. Para frenar la muerte masiva de los indígenas, la Iglesia intentó prohibir el uso de la yerba. Por su parte, las ordenanzas de Alfaro y las leyes de Indias prescribieron penas por el abuso cometido con los guaraníes. Pero el consumo de la yerba se había instalado en todo el Cono Sur y más allá del mismo, por ejemplo en Chile y en Perú. Todos apreciaban la bebida, fría o caliente, agradable con azúcar o sin ella, en taza, en calabaza y o mate con bombilla. Del recipiente, el nombre mate pasó a la misma bebida. El padre Nicolás del Techo, historiador jesuita, dice: lo mismo reconcilia el sueño que desvela, igualmente calma el hambre y estimula y favorece la digestión. Repara fuerzas, infunda alegrías y cura varias enfermedades. Así el mate se extendió por Paraguay, Argentina, Brasil, Bolivia, Uruguay, Perú y Chile, hablando de las fronteras actuales de nuestros países. Y vamos a la yerba mate en las misiones jesuítico-guaraníes. En un primer momento, la Iglesia Católica se opuso al consumo de la yerba porque la consideraba vinculada a la brujería. Varios jesuitas también hablaron en contra de la yerba porque afirmaban que quien la consume se vuelve haragán. Luego de un breve tiempo, la opinión de los jesuitas cambió rotundamente y se engancharon en la búsqueda, cosecha, consumo y comercialización de la yerba con los indígenas de las misiones. Pero introdujeron cambios fundamentales que humanizaron y aliviaron todos los trabajos. Se eliminó la mortandad, las expediciones fueron bien organizadas y equipadas con suficiente alimento y también protección. La yerba se distribuyó al igual que la carne gratuitamente a cada familia en las reducciones, los pueblos ya con este tipo de casas, y el excedente se vendía pagándose con ello el impuesto a la corona española. Lo más grandioso del manejo jesuítico de la yerba fue el descubrimiento del secreto de la germinación. Porque si se plantan directamente las semillas en tierra, estas no germinan. Los jesuitas descubrieron la manera de hacerlas germinar, pero jamás publicaron ese secreto. Todo lo que se dijo sobre esto es hasta el momento fantasía sin respaldo en ningún texto. Como por ejemplo que hicieron tragar semilla a las criaturas o a las gallinas y luego del paso por el intestino las semillas perdían la cascaradura y podían germinar. Es uno de los cuentos o mitos que anda circulando. Pues bien, gracias a ese método mantenido en secreto, los jesuitas pudieron plantar extensos yerbales en las cercanías de las misiones, mientras que los encomenderos tuvieron que seguir con la vieja metodología de enviar sus expediciones de guaraníes a la fuerza a la selva para buscar, cosechar y preparar o procesar la yerba. Este proceso encarecía considerablemente el producto
Mientras que los jesuitas podían vender su yerba de calidad muy superior, porque era limpia, a menor precio. Esto produjo un creciente malestar por parte de los encomenderos. Sobre los yerbales de las misiones, hablando de las misiones jesuítico-guaraníes, dice el padre Cardiel, cito, aplicáronse los padres jesuitas a hacer yerbales en los pueblos, como huertas de él. Costó mucho trabajo porque la semilla que se traía no prendía. Es la semilla del tamaño de un grano de pimienta, con unos granitos dentro rodeados de goma. Finalmente, después de muchas pruebas, se halló que aquellos granitos, limpios de aquella goma, nacían, y trasladando las plantas tiernas del semillero bien estircolado a otro sitio, dejándolas allí hacerse recias, después se plantaban al yerbal. Regándolas 2 o 3 años, prendían y crecían bien. Hasta acá la cita del padre Cardiel. El padre Antonio Sepp dice lo siguiente sobre la yerba. Esta yerba es muy sana y tiene efectos beneficiosos en varios aspectos. Refresca los pulmones y el hígado ardiente, no deja que se formen ni arenilla ni cálculos en los riñones ni en las vesículas. Calma la sed, quita el hambre y reconforta el estómago. Es un poco amarga y templa la atrabilis. Por todas estas razones, es altamente cotizada por los indios y tomada a diario. Y las mujeres no se quedan atrás de los hombres en el consumo de la yerba. En estas misiones se elaboraban 2 tipos de yerba de palos y la llamada caá mirí. Esto significa caá pequeña. La primera, la yerba palos, tenía hojas y pequeños tronquitos. La segunda era solo de hojas. La yerba se elaboraba en las misiones de la siguiente manera. Se cortaban ramas con hojas, se las pasaba por fuego, esto era el proceso de sapecado, para evitar la fermentación de las hojas que vienen con un alto porcentaje de líquido, de agua. Se ataban los manojos a palos que se colocaban sobre un canasto o se hacía un cono con varas largas. Debajo se colocaban brasas y se tostaban las hojas durante un día entero. Luego se golpeaba esta yerba con mazos y el producto era la yerba canchada que se estacionaba en el noque. Santa María, en Argentina, Itapúa, San Ignacio, Guazú, Paraguay, Santa Rosa también, elaboraban yerba de palos. Todos los demás pueblos, salvo La Cruz, San Ignacio, Santiago, Nuestra Señora de Fe y Yapeyú, elaboraban caá mirí, o sea, la yerba muy finamente molida. La yerba fue el principal producto de las misiones para obtener dinero. La vendían a través de sus procuradurías en Buenos Aires, Santa Fe, Chile y Perú. En Buenos Aires y Santa Fe residían estos procuradores, administradores que ubicaban los productos en el mercado, y se usaban barcos propios de las misiones para el traslado por el Paraná y el río Uruguay. Algunos indígenas consumían la yerba masticándola, pero mayormente se bebía el mate caliente. Gracias a la yerba, no solo hubo buenos ingresos, sino que también se terminaron las borracheras con sus males, dicen los testimonios de aquella época. En algunos mapas jesuíticos, como el que están viendo, se registraron no solamente las reducciones, sino también los caminos, las capillas, las estancias, los bosques con plantas de yerba y los yerbales de cultivo. A fines del siglo XVIII, la yerba llegó a través de los jesuitas a Europa, pero no tuvo el éxito que había logrado en América del Sur, aunque el recuerdo del té jesuítico perduró durante mucho tiempo.
varios misioneros describieron las propiedades de la yerba mate. Pedro de Montenegro, en su libro Materia Médica Misionera, con 136 dibujos, también presenta la yerba y sus aplicaciones como planta medicinal. Otros misioneros que se dedicaron a las plantas fueron Buenaventura Suárez, Segismundo Aperger, Marcos Villodas, al que se le atribuye el tratado Ojañañá, Materia Médica, y José Sánchez Labrador. Y cabe destacar que en la decoración en piedra de varios edificios jesuíticos se emplean flores de yerba y de murucuyá y hojas de güembé y ramas de yerba como la que están viendo. Una vez expulsados los jesuitas en 1767, expulsión que se efectuó un año después, ellos se llevaron el secreto de la germinación de las semillas de yerba al exilio y luego a la tumba. El Paraguay honró la memoria de la labor jesuítica en materia botánica, especialmente de la yerba, dedicándole varias estampillas. Lo mismo que a Nueva Germania, por ser cuna de la implantación de yerbales, una historia que les comento dentro de un rato. También la Argentina dedicó estampillas al mate e incluso España lo hizo con unas imágenes de interesantísimo valor artístico. La explotación yerbatera después de la expulsión de los jesuitas toma otra vez los rasgos de lo que había pasado anteriormente. Una vez expulsados los misioneros por orden del rey Borbón Carlos III en 1767, sobrevino un decaimiento general de todas las reducciones y también de sus yerbales. A fines del siglo XVIII, todo el comercio yerbatero se había privatizado y estaba en manos de españoles y criollos, ya no de indígenas. Las luchas en territorios misioneros destruyeron también los yerbales. Fueron sobre todo las campañas luso-brasileñas de 1817 y 1818 las que arrasaron con unas cuantas reducciones y sus instalaciones, pero también las luchas entre caudillos argentinos y la destrucción de los pueblos del lado del Paraná por orden de Francia, del Paraguay, hicieron estragos. El sabio francés Bonpland quedó fascinado por la yerba y quiso investigar los secretos de la planta. En 1820 se instaló en Corrientes y al año pasó a Candelaria y Santa Ana, una zona en disputa entre Paraguay y Argentina en ese momento. El dictador Francia, temiendo que se llevara el secreto de la yerba y quebrara así el monopolio paraguayo de esta producción, lo hizo capturar a Bonpland, lo instaló en Santa María, Paraguay, y le prohibió salir del país. Bonpland fue retenido en Paraguay durante una década. Posteriormente fue liberado y continuó investigando sobre la yerba en Argentina, Brasil y Uruguay. Luego de la guerra de la Triple Alianza, se reactivó la producción de yerba con un esquema de explotación terrible y acá es donde aparece el mensú. La situación del mensú era prácticamente una esclavitud. Mensú proviene de mensual. Es el obrero o peón por mes, mensualero. Las empresas captaban en posadas y otros lugares a personas que estaban buscando trabajo, les daban un adelanto y les hacían firmar un contrato leonino. Los transportaban al monte y una vez arribados al destino, tenían que construirse sus precarias viviendas en el monte, comprarse los magros alimentos a sobreprecio en los almacenes de los dueños de las empresas y someterse a los antojos de los capangas, así se llamaban los guardianes, que no dudaban en matar a quienes se atrevían a huir
de ese infierno verde. No había atención médica ni descanso. Muchos murieron en esa lucha. La yerba siguió cautivando, por otra parte, a botánicos, geógrafos, historiadores y simples viajantes. Muchos informes de los viajantes de aquella época contienen descripciones de la yerba, como la que están viendo. Se escribía sobre la yerba en castellano, portugués, inglés, francés, alemán, y se sigue escribiendo en esos idiomas. El intento paraguayo y brasileño de introducir la yerba mate a fines del siglo XIX en los Estados Unidos no tuvo éxito, a pesar del llamativo eslogan publicitario: beba yerba mate y sea feliz. Y ahora pasamos al siguiente capítulo de esta fascinante historia y voy a hablar de Federico Neumann y su sensacional descubrimiento. El inmigrante alemán Federico Emilio Neumann, que se había instalado con otro grupo en la colonia Nueva Germania, a más de 200 kilómetros al norte de Asunción, tierra adentro, abrió un capítulo nuevo en esta fascinante historia de la yerba mate. Neumann había llegado al Paraguay con el grupo traído por Bernhard Förster, que fundó esa colonia sobre la margen del río Aguaraiguazú. Se interesó por la yerba y se propuso investigar el proceso de germinación de la semilla, imprescindible para volver a tener yerbales implantados como los habían tenido las reducciones jesuítico-guaraníes. Luego de varios años de intento y de mucha observación, Neumann fue el primero en lograr la germinación de semillas de yerba mate. Su éxito se basó en la observación de la existencia de plantitas de yerba debajo de los árboles en los que pernoctaban aves. Y él dedujo que las aves comían las semillas y que el paso por el intestino del animal disolvía la dura cáscara, y cuando las semillas caían en tierra con los excrementos de los pájaros, finalmente podían germinar. Así él remojó las semillas de yerba en bateas con elementos químicos hasta lograr el resultado. En 1896, Neumann tuvo el primer yerbal cultivado después de la época jesuítica. De esta manera, redescubrió sin duda el secreto que se habían llevado los jesuitas, repitiendo el éxito que habían tenido aquellos con yerbales de cultivo. El descubrimiento de Neumann también fue reconocido por la Secretaría de Agricultura de Argentina en 1975 en un texto oficial. La primera cosecha de Neumann fue en julio de 1901, de aproximadamente 20.000 kilos de hoja de yerba, que produjo unos 7.500 kilos de yerba canchada. La producción fue llevada en una chata hasta la desembocadura del río Jejuí, en el río Paraguay. Ahí se transbordó al vapor Aurora, que la transportó al puerto de Asunción. Allí, el primer cargamento de yerba cultivada del siglo XX fue embarcado en otro barco y llevado a Buenos Aires, acompañado por Neumann y su familia. Este éxito y los detalles de este primer embarque quedaron documentados en un escrito de Helene Büttner de Neumann, su esposa. La extensión del cultivo de la yerba mate por Paraguay y luego por Argentina y Brasil se originó así en Nueva Germania. El comerciante Krauch de Asunción comentó a su amigo de Hohenau, una colonia alemana fundada en 1900, Gustavo Adolfo Garleb,
que Neumann tenía semillas disponibles para sembrar y el hohenahuense inmediatamente viajó a Nueva Germania y buscó semillas maduras y a conocer el proceso. El trayecto entre Hohenau y Asunción lo hizo en mula y de Asunción fue en canoa por el río Paraguay hasta la zona de San Pedro y de allí nuevamente por tierra hasta Nueva Germania. De regreso con sus 200 gramos, no kilos, gramos de semillas, los compartió con su vecino Adolfo Dressler y poco tiempo después comenzó la implantación de yerbales en Hohenau, extendiéndose luego a las colonias vecinas a medida que éstas fueron fundadas, Obligado 1912, Bellavista 1918, y de ahí ya fue imparable el éxito. Aunque Federico aparentemente vendió algunas semillas y plantitas, él explicaba y expandía sus descubrimientos generosamente. En la Argentina, el suizo Jules Martin fue quien llevó esta información al entonces territorio de Misiones, hoy provincia, en 1902, y allí se masificó. En San Ignacio, Martín y su cuñado Alain tuvieron el primer yerbal a gran escala. A partir de 1911 comenzó a expandirse el cultivo por todo Misiones, luego Corrientes y Brasil. El descubrimiento de Neumann fue debidamente ponderado y descrito minuciosamente por varios autores de renombre internacional. Por ejemplo, von Fischer-Treuenfeld, colaborador del gobierno de López y posteriormente cónsul paraguayo ante el reino de Sajonia. Su obra se llama Paraguay in Wort und Bild, eine Studie über den wirtschaftlichen Fortschritt des Landes, publicado en Berlín en 1906. Adolfo Schuster, cónsul paraguayo ante Prusia, en una enciclopedia escrita a mediados del siglo y editada en 1913. Se llama Paraguay, Land, Volk, Geschichte, Wirtschaftsleben und Kolonisation, en Stuttgart, 1913. Jan Kleinpenning, con seguridad el más importante investigador europeo sobre el Paraguay de fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Él escribió Paraguay Rural, 1870 a 1963. Una geografía del progreso, el pillaje y la pobreza. Este libro fue editado en Asunción, en la editorial Tiempo de Historia, en 2015. Todos estos libros y muchísimos más hablan del descubrimiento de Neumann y de la diseminación, se podría decir, de este éxito en el Paraguay, en Argentina y en Brasil. El inmenso éxito del cultivo de la yerba, que se instaló al lado de los cultivos tradicionales de maíz, mandioca, zapallo, porotos y otros, hizo que la planta fuera llamada oro verde. La fuente para la historia de Federico Neumann, aparte de los libros ya citados, es su bisnieto Klaus Neumann, quien continúa con la producción de yerba mate, manteniendo en alta la memoria de su antepasado y el aporte decisivo al cultivo de la yerba. En la Argentina, más o menos en el 2010, en el bicentenario, se divulgó la versión de que el francés Carlos Thais, creador del Jardín Botánico de Buenos Aires y de varios parques muy hermosos, fue el que descubrió el secreto de la germinación de la semilla de la yerba. Esto no es correcto. Thais hizo traer semillas de Nueva Germania y las plantó en el Botánico de Buenos Aires, donde crecieron. Pero el descubrimiento del secreto de la germinación no le pertenece a él, sino a Neumann. Ya entrado el Paraguay plenamente en el siglo XX, su presidente Eligio Ayala no solamente se preocupó por la defensa del país ante la invasión del Chaco por Bolivia,
sino también por el fomento de la agricultura y el consumo de los productos del país. En este marco se esforzó por fomentar ese consumo de la yerba entre la clase alta del Paraguay, que hasta ese momento no estaba tomando mate. Eso era cosa de pobres. El mate y el cocido, del mate cocido, eran considerados bebida de la gente de clase baja. Ayala hizo analizar la yerba en varios países de ultramar, recibiendo la misma elogiosos resultados por sus condiciones medicinales y sus ventajas económicas. Ayala confiaba que en algún futuro iba a divulgarse también el consumo a nivel de escala mundial. Paraguay registra de esta manera un triple éxito en materia de yerba. En primer lugar, es el origen de la planta de yerba. En segundo lugar, tuvo los primeros yerbales de cultivo en tiempos de las misiones jesuítico-guaraníes. Y en tercer lugar, vio el nuevo descubrimiento del secreto de la germinación por Federico Neumann. Hay que agregar que en el Paraguay el tereré tiene el estatus de una bebida nacional. Yo considero que es una honra para el país porque varios países del mundo se caracterizan por determinadas bebidas alcohólicas. Whisky escocés, cerveza alemana, tequila y mezcal mexicanos, pisco peruano y chileno, mamajuana en la República Dominicana, aguardiente colombiano, grapa miel uruguaya, champaña francesa, vino argentino, oporto portugués, cachaza brasileira, chaparro salvadoreño, ron cubano, quesalteca guatemalteca, vodka ruso, singani boliviano, ginro coreano, chicha indígena. Paraguay, en cambio, se caracteriza por una bebida sana. Esto, por supuesto, no significa que en el país no haya ingesta alcohólica, pues también la hay y demasiada. Pero significa que en materia de bebidas, a nivel turístico, si se quiere, al país se lo puede conocer por un líquido nutritivo que no mató a nadie hasta el momento. El tereré también tiene su día. Es el último sábado de febrero de cada año. Esto fue fijado por la Ley de la Nación 4261, publicada el 7 de enero del 2011, que declara al tereré como patrimonio cultural y bebida nacional del Paraguay. En la Argentina, el 30 de noviembre es el Día del Mate. Esta fecha se sancionó en el Congreso de la Nación mediante la Ley 27.117 del 17 de noviembre del 2014. La sanción se hizo, cito, a fin de promover el conocimiento permanente de nuestras costumbres. Hasta ahí la cita. Y la fecha se eligió en homenaje al día del nacimiento de Andrés Guacurarí, 1778 y 1821, un guaraní que actuó con Artigas en la defensa del territorio que hoy es la provincia de Misiones. Aquellas personas que se interesan por la historia de la yerba van a encontrar una biblioteca gigantesca en por lo menos media docena de idiomas. Acá puse algunas de las obras más destacadas y en castellano y algunas en alemán. La historia de la yerba sigue fascinando a muchos autores, investigadores y a quien no le fascina un buen mate o un buen tereré. Muchas gracias por la atención y ahora volvemos al grupo para quienes quieran comentar, preguntar o lo que fuere. Muy bien, muchísimas gracias, René, por este paseo interesantísimo a través de la historia de la yerba mate. Y ahora quisiera pedir a ustedes que por ahí tienen alguna pregunta y quisieran formularla. No puedo ver a todos en la pantalla, así que
sería o por el chat o simplemente piden la palabra gritando o haciendo ruido. Sí, Ernesto, dame, Bravo. Hacer una pregunta. Dale. En Uruguay, por más que la bebida, el mate también es tradición o de uso diario, ellos no tienen cultivo de yerba, como usted dijo, doctor Krüger. La segunda pregunta es, ¿Nueva Germania es la colonia que fundó el cuñado de Nietzsche? La primera pregunta respondo con no, no hay cultivos. Lo que tiene Uruguay es muy buena producción de yerba, pero compran el producto y lo refinan en Uruguay. En segundo lugar, Nueva Germania fue fundada por Förster, casado con la hermana del filósofo alemán Nietzsche. Exactamente. Gracias. Muy Una bien. pregunta. No, espera, momentito, está el señor Peter Becker. Muy interesante lo tuyo, René, realmente fantástico. Yo tenía 2 clientes que atendía publicitariamente en Misiones y en el norte de Corrientes, Liebig y La Aguantadora. Y me tuve que enterar de muchas cosas históricas, muy interesantes, pero ahí hay una información que no coincide totalmente, que la única parte donde nace o crece la yerba es en Misiones, Paraguay y Brasil. Yo traje muchas plantitas y efectivamente no germinaron acá en Buenos Aires. Pero sí tengo entendido que en alguna parte de Asia hay condiciones muy parecidas a esta zona del norte de Misiones, que es parecida, y ahí sí germinan la yerba mate. ¿Qué información tenés con respecto a eso? Yo leí algunos relatos de experimentos que se hicieron en África, en zonas más calurosas, por supuesto, porque donde termina la zona cultivable en Sudamérica, ahí recién empieza el continente africano, mirándolo desde el sur, y no hubo caso. En cuanto al Asia, no conozco ninguna información que hable de yerbales implantados. Puede ser que crezca, pero eso lo desconozco, pero por lo menos sé que no hay explotación de yerba en otro lugar que no fuera Brasil, Argentina y Paraguay. Y producción, por supuesto, también en Uruguay. Procesamiento de yerba ya cosechada. Gracias, René. Fantástico tu disertación. A ver. Bueno, alguien había pedido la palabra y no sé, ¿era Hilde vos? Gaby. Adelante, Gaby. Bueno, buenas noches. Quería agradecer antes que nada esta hermosa disertación. Y acá con Dolly queremos saber, a ver, dónde se consigue el libro que escribió sobre la yerba mate. Perdón, no escuché la última parte. ¿A dónde? ¿Dónde se consigue? ¿Se puede comprar el libro? Ah, sí. Bueno, debido a la pandemia no he podido llevar hasta ahora el libro, pero la semana próxima una señora que vive en Gualeguaychú va a viajar a Buenos Aires y le voy a mandar una caja de libros a mi colega Karin Krug. De manera que ella de alguna forma ya va a tener un stock de libros, aunque sean Martínez. Perfecto, muchas gracias. ¿Sí? Sí, El libro, quiero agregar que el libro es una novela que cuenta la historia de un mensú, desde la óptica de un mensú. Pero tiene toda esta historia porque la van contando en las rondas de mate que hacen de noche, recordando la historia y preguntando y explicando, etc. O sea, esta historia está en el libro, pero en forma de novela. Bueno, gracias. Sí, seguramente va a ser un número limitado en ejemplares por, bueno, estas características de este tiempo que todavía estamos transitando. Así que si ustedes quieren mandarme un mensaje para hacer un pedido, bueno, por orden de llegada será. Anaí Sotovera,
vos pediste la palabra. Bueno, gracias. Primero, René, decirte que sí, yo soy historiadora, pero no trabajo el periodo ni el tema que vos trabajás, me parece súper interesante. Y pidió la palabra Cristian Benítez, que él, en realidad, la primera parte de mi pregunta es si hay alguna razón por la cual no incluís en tu bibliografía la tesis de Garavaglia, que él trabaja en el periodo colonial, por ahí, porque es periodo colonial, no la incluiste, que explica muy bien ese proceso de cómo funciona la red de tráfico y la influencia que tenía la yerba mate en el periodo tardo colonial. Y la segunda parte de mi pregunta, si me dejan darle la palabra a Cristian sería ideal, porque él está trabajando, él compiló los testimonios de los últimos mensú que hay acá en el Alto Paraná, y él tiene una perspectiva algo diferente de la realidad de los mensúes. Entonces, eso es lo que quería preguntarte, porque como, a ver, la mayoría de nosotros bebemos de la fuente de Rafael Barrett y tenemos una visión como de mucho dolor y mucha explotación. Y cuando Cristian se fue a entrevistarles, vio una pluralidad de voces y realidades que me corrija Cristian, que está ahí. Sí, gracias, Anaí, pero vamos a escuchar primero a René. Cristian, ya te doy la palabra, y después a Matilde. René, ¿querés decir algo? En esa bibliografía que mostré ahí están solamente algunas de las obras. Es imposible explicar todas, y también es muy difícil comprimir en 40 minutos o media hora de exposición toda la historia y todo lo... Por ejemplo, hubiera tenido que hablar muchísimo más de los jesuitas, porque la yerba fue el oro de ellos. Sin yerba no hubiera existido semejante desarrollo del sistema reduccional. Lo interesante es que cuando uno superpone dos mapas, el mapa donde crece la yerba y el mapa de las reducciones jesuítico-guaraníes, es prácticamente el mismo mapa. O sea, el borde de la zona de producción es casi igual a los límites del sistema reduccional. Eso por una parte, y sobre eso hubiera podido hablar muchísimo. En cuanto a los mensú, yo conozco una serie de testimonios, incluso en Paraguay, donde había una casa que un señor había comprado y la tiró abajo y destruyó un lugar histórico. Ahí dicen que hay testimonios y que hay personas que tenían otra visión de lo que fueron los mensú. Pero los testimonios recopilados en el siglo XX y siglo XXI son de los mensú del siglo XX. La tragedia de los mensú en las grandes explotadoras de la industrial paraguaya son del siglo XIX. Y ahí los testimonios son los de Barrett y de otros que describen realmente lo que fue esa explotación. O sea, los últimos mensú son, pongamos por ejemplo, el año 1920, donde ya había yerbales implantados y donde la situación se había aliviado bastante. Pero si vamos 20 años atrás, o 25 o 30 años para atrás, estamos en las últimas 2 décadas del siglo XIX, ahí era una tragedia. Muy bien. Bueno, Cristian, te doy la palabra, después Matilde y después Gonzalo. Sí, hola, buenas noches. Cristian, saluda. Bien, Discúlpame que te interrumpa, Cristian. Les pido, Gaby, algunos tienen micrófono abierto y se escucha charla y mucho ruido al fondo. Peter también. ¿Sí? Vamos a silenciar mientras hablan otros. Discúlpame, Cristian, adelante. Sí, Cristian, adelante. Adelante, tenés que abrir el micrófono. Sí, ahora sí. Buenas noches. Gracias por la oportunidad, René. Me encantó
si después pudiera acceder al libro. Sí, yo solo me remito a lo que decía también Anaí, lo de Juan Carlos Garavaglia, que me parece interesante. Y mi pregunta es, básicamente iba también en relación a la de Anaí para saber qué habías encontrado en esa red de tráficos, que yo creo que Garavaglia responde bien. Por el otro lado, esto es un comentario, y ahí voy a cerrar para responderle también a Anaí, es los testimonios que quedaron de los que yo entrevisté, efectivamente corresponden a ese periodo post-industrial. Entonces, y también otra cosa, las muestras de las entrevistas de los que quedaron de los mensúes sobrevivientes, en su mayoría pertenecían a una clase, a una mano de obra más calificada dentro de los contratados de la industrial. Entonces, mi pregunta va así, ¿será que dentro de esas entrevistas no hay una forma de discriminar de los que estaban directamente contratados como aquellos de los terceros? Porque los vestigios de explotación de las cuales yo encontré en mi entrevista, que van un poquito más de los 40, aún todavía tenían esos vestigios de explotación, no más con la terrible forma con que describe Barrett. Entonces, esa es mi pregunta puntual. ¿Será que no en esas entrevistas no encontraste no pudiste discriminar si pudo o no pertenecer a un contratado directo de la industrial o un tercero? Porque hay también dos versiones diferentes ahí dentro de ese marco. Esa es la pregunta. Sí, yo creo que parte de esto ya dijimos, vos y yo, de que son entrevistas de personas que vivieron ya entrado al siglo XX. Mientras la descripción anterior a esto es realmente fulminante, es cruel, es tremenda, la cantidad de gente que ha muerto. El mensú aguantaba 10 años este trabajo, a lo máximo. Si entraba a los 20 se moría a los 30, si entraba a los 30 se moría a los 40, más que 10 años no aguantaba nadie. Eso es un indicio de que tampoco uno puede esperar poder hacer entrevistas de personas que entraron a fines del siglo XIX y que hace 100 años y más de 100 años ya se murieron. O sea, no quedan más mensú y tampoco fueron entrevistados. Y seguramente los más pobres se murieron antes todavía, porque no había forma de salir de eso. El gancho con el cual agarrar a estas personas era el anticipo que les daban, que era tan tremendamente alto que jamás lo podían pagar y lo gastaban a veces ya antes de subir al barco. En Posadas y en Encarnación había prostíbulos, había negocios que le vendían cualquier cosa, hasta perfumes, con tal de sacarle la plata. Entonces, la gente más pobre se moría mucho antes, y quizás alguna de las entrevistas, no solo por el hecho de ser bastante tardías, tardía la historia de ellos en el siglo XX, ¿no habrán sido acomodadas para lavar un poco la imagen de la industrial paraguaya, que de paraguaya no tenía nada porque era capital extranjero? Bueno, tiene la palabra Matilde y después Gonzalo. Peter, vos pediste la palabra. Entonces, Matilde, Gonzalo, Ernesto Damerau, Peter. Matilde, sí. Adelante. Era muy fascinante la charla y una profunda gratitud al doctor Kruger por todos estos conocimientos que son parte de nuestra historia también, en cierto modo, ¿no? Del claro. Río de la Plata. Mientras hablaba del tereré, recordé que podía ser patentado tal vez con denominación de origen la palabra tereré, la bebida, ¿no? Tal vez no sé si haya sido así. Y después pienso que vivimos un poco esa historia que usted nos contó al ver la película La Misión, la cual sufrimos mucho, realmente. Y esa dicotomía de que fue, bueno, la conquista española la que puso ese sello de
no sé cómo se diría la palabra de utilizar a la gente como esclavos, ¿no? Sí. Muy dolorosa, una historia muy dolorosa, para reflexionar. Muchas gracias. Yo quiero agregarle una sugerencia de película. La película hecha hace ya casi 70 años, todavía no, pero casi, Las aguas bajan turbias. Sí. Acá un autor escribió un libro, como era comunista, Perón lo hizo encarcelar y este hombre estaba preso y entonces a otro se le ocurrió hacer una película sobre este libro. Recibió el permiso, Hugo del Carril, recibió el permiso de entrevistar a este hombre que fue traído de la cárcel, creo que estaba en el Chaco o en Resistencia o en Formosa, en algún lugar, preso, pudo hacer la entrevista con la condición de que no apareciera su nombre ni el título del libro en la película. La película fue un exitazo, hay toda una biblioteca de libros y de artículos sobre esa película, y muestra la historia de los Mensú. Es un clásico en la cinematografía argentina del mitad de siglo, y se la recomiendo porque la pueden buscar fácilmente en internet, es libre, la pueden ver sin permisos especiales. Para agregar otro tema del mundo de las películas a esta historia. El tema de la explotación, la historia de la yerba y la explotación del mensú, dio para hacer obras de teatro, varias películas. Cuando terminé de escribir mi libro y de publicarlo, que se llama Yerba Trágica, encontré una película en Brasil que se llama Selva Trágica, o sea, Selva Trágica. O sea, ya hasta el mismo nombre ya lo habían usado por la mitad ya una vez. Hay poesías, hay canciones, hay composiciones en muchas escuelas. He encontrado con chicos que escribían sobre esto. Realmente es algo que se mete debajo de nuestra piel y hace subir emociones también, porque una historia tan trágica, cuando la yerba y el mate, fundamentalmente el mate, es algo tan hermoso que ha creado tanta amistad, tanto compañerismo, tanta sociabilidad. Y por otra parte, en el siglo XIX y ahí para atrás, y todavía en las primeras décadas del siglo XX, la explotación de la yerba estaba vinculada con tanta explotación de vidas humanas. Es una de las tragedias de la que quizás el mundo, el mundo un poco más fino, por decirlo de una forma muy simple, no se daba cuenta de esto, pero hasta la alta sociedad tenía toda una cultura del mate, de cómo cebarlo, toda la platería que se ha creado, que es bellísima, en torno al mate, la azucarera, la yerbatera, y por otra parte, sacarlo del monte, o en los primeros yerbales, donde todavía se trabajaba casi como en el monte, es la otra cara de una bebida tan hermosa como lo es la yerba. Estas son cosas que dan de pensar. Gracias, René, por estas indicaciones. En el chat, Julio cuenta que en Canadá, en Toronto, se conoce la yerba mate y se la vende en despensas étnicas. En Europa también, tanto como así a granel como en saquitos. Y después Anaí pregunta... Puedo agregar que eso es algo bastante nuevo. Yo recuerdo que hace 30 años, cuando íbamos a Europa, nos pedían que lleváramos yerba y encontré a gente que cambiaba la yerba por chocolate, el mismo peso, 1 kilo de yerba, 1 kilo de chocolate. Para ellos era todavía una gran ganancia porque la yerba costaba 2 o 3 veces más que el kilo de chocolate bueno. Hoy se consigue en numerosísimos lugares yerba y todos los demás productos de prácticamente todo el mundo. Es interesante que en Siria se está tomando mate y es el principal comprador de yerba argentina.
además Sí. del consumo interno, Claro. la yerba va a Siria por las personas que han llevado esa costumbre a Siria, quizás con la diferencia de que el mate no circula, sino que cada uno tiene el suyo. Es algo que por ahí tuvimos que volver a aprender acá con la pandemia, pero curiosamente, un país donde prendió el mate masivamente en gran parte de la población es Siria. Perdón, Sí, para ese países tema. En árabes. Miami están Tiene la consumiendo mate. palabra, En tiene la Miami en palabra este momento, Gonzalo. Colonia Liebig lo ha Gon- incorporado al consumo en Miami. Lo que sí, ellos lo toman en mates individuales. Sí, Sí. Gonzalo tiene la palabra. Adelante. Gracias, Karin. Gracias, René, por la exposición sobre la yerba mate. Bueno, en parte contestaste la pregunta que iba a ir a esto con respecto a las artes, como en el cine, en Las aguas bajan turbia, hace un verdadero testimonio del mensú, Sí, como así también el cuento de Horacio Quiroga, que forma parte de exacto. Cuentos de Amor, Locura y Muerte, y no sé si decirle famosa, pero conocida canción de Ramón Ayala, que va a grabar por primera vez Horacio Guaraní en 1957, donde hace un testimonio, vamos a decir así, del mensú. De hecho, hay una suerte de video armado en YouTube con imágenes de Las aguas bajan turbia, musicalizado con el mensú cantado por Horacio Guaraní. Que a veces se confunde un poco esto del mensú, porque si bien Ramón Ayala toma más el contexto mesopotámico, Horacio Guaraní a veces lleva el término del jornalero, mensualero, a los trabajadores de la forestal, Sí. ¿no? Exacto. También bastante vapuleados en el trabajo y muy parecido, o sea, los hacheros del Quebracho en el norte de Santa Fe, en el Chaco, con los yerbateros de la zona de Corrientes y Misiones. Sí. Pero ¿hay algún testimonio más, aparte de los mensú, quizás dentro de las artes? Vos recién hablaste de obras de teatro, una película brasilera, una canción aparte del mensú propiamente dicho de Ramón Sí. Ayala. Lo que puedo hacer, si vos querés mandarme un mail o un mensaje por WhatsApp, yo te mando la lista de lo que pude recopilar hasta este momento. Le voy a Buenísimo. pedir a Karin que ponga en el chat, si puede, mi mail, renejkruger@gmail.com, y mi número de WhatsApp, y ustedes me escriben y yo les respondo con mucho gusto. Gracias, René. Sí. Quería decir que también los hacheros que trabajaban en la explotación maderera de Misiones y de Paraguay también les llamaban mensú, o sea, tanto los del Quebracho como también los otros. Pero el mensú clásico, por antonomasia, es el que cosecha yerba en los montes. Es al que se refiere Quiroga, ¿no? Justamente en el Sí. cuento. Bueno, Quiroga habla de los mensú que cosechan yerba. Lo que del cuento de Quiroga, que es hermoso, no convence del todo es la parte final, o sea, la forma de la huida. Porque cada tanto había fugas. Muchas de ellas terminaron en el río, con sangre, pero de vez en cuando alguna persona podía fugarse. Muchos caían después de vuelta al mismo trabajo. O sea, era Yo vi una pregunta con respecto a dónde conseguir el libro en Asunción. Yo todavía no pude viajar al Paraguay desde marzo del año pasado, pero apenas se levanten estas restricciones, tengo pensado hacer un viaje porque tengo varias invitaciones a dar cursos y otras actividades en Paraguay, y ahí voy a llevar una buena partida a Asunción también. Si las personas interesadas, Anaí preguntó esto, no, Anaí no, alguien preguntó por, sí, Anaí también, Anaí también. Karin, pasale a Anaí mi WhatsApp y mi mail, si podés, en el chat, y le voy a avisar cuando vaya a Asunción. Bien. Pongo en el chat entonces tu dirección y el número de tu WhatsApp. Pidió la palabra Ernesto, después Peter Becker y después Luisa Krug.
Yo, anteriormente me olvidé de agradecerle, doctor Krüger, súper interesante. Quería complementar que hice una pequeña encuesta con gente de mi edad, 75 años, y casi nadie sabía lo del que era el mensú, excepto que lo habían escuchado una canción en los últimos años del fallecido hace poco, como lo dijo Gonzalo Saldívar, Ramón Ayala. También quería decir que leí el libro de Las aguas bajan turbias, que es de un señor Alfredo Varela, marplatense. Exacto, exacto. Que ganó muchísimos premios, Lenin de la Paz, etcétera, etcétera, y como dijo el doctor Krüger, comunista, pero muchos de sus libros demostraron una muy interesante historia, como muchos de la parte obrera fueron usufructuados por las patronales. Sí. Gracias, Ernesto. Tengo una pequeña preguntita antes de dar la palabra a Peter. Entiendo que hasta hoy la cosecha de la yerba se hace en forma manual. No hay máquinas ni nada por eso. Ahora la diferencia es que hay empresas que trabajan para otras empresas, o sea, se tercerizó el trabajo, porque antes el dueño del barbacoa juntaba tareferos y era un trabajo ocasional, limitado en el tiempo, y después esta gente hacía alguna otra cosa o se la rebuscaba. Hoy hay empresas a las que un establecimiento de producción de yerba contrata para que hagan la cosecha. Por supuesto, en unos cuantos puntos mejoró la situación, pero las condiciones de vida, de escolaridad, de cubrir la salud, etcétera, de muchos de estos llamados tareferos, sigue siendo débil. Por más que los yerbales ya son territorios limpios, todos implantados, hay vehículos, etcétera, pero a veces trabaja una familia entera con chicos y todo, muchos no pueden ir a la escuela porque tampoco se les paga mucho. Ahí entramos en todo un complejo problema que es el procesamiento de los productos que tienen que ver con la alimentación en general. ¿Quién es el que más gana? Los intermediarios. O sea, la situación de los tareferos dista mucho de ser realmente buena. En el interín, los que tomamos mate tampoco, porque estamos pagando una barbaridad por el precio. Exactamente. Y ahí está la injusticia. Les comparto que puse en el chat tanto el mail de René como también su número de WhatsApp, si lo quieren copiar y almacenar. Pidió la palabra el señor Becker y después Luisa. Sí, lo mío es un pequeño aporte en el proceso de producción y en realidad es importante porque tiene una fuerte incidencia en el sabor. Es probable que los consumidores tomen mate y son muy fieles. Yo, manejando un poco la publicidad, me doy cuenta que la yerba que uno consume no la abandona, salvo que no lo encuentra en el punto de venta y entonces se va a otra yerba. Pero el proceso de fabricación, al principio, la hoja necesita una canchada, que es la caída de las hojas frescas por fuego. ¿Por qué? Porque tienen una película, las hojas, que si no se rompe a través de la caída a través del fuego, no tiene sabor, porque el sabor pasa si se rompe la película que tiene la hoja natural. Y esta se hacía antes, alguien mencionó los quebrachos, porque antes se hacía el fuego por leña, por quebracho. Como eso era un costo muy elevado y la leña empezaba a mermar, se hacía por gas, por una llama de gas.
Y evidentemente la incidencia en el sabor, ustedes habrán notado que algunas hierbas tienen sabor a ahumado, y otras no. Y las que no tienen el saborcito ahumado son los que se procesan por gas. Sí. Bueno, esto es lo que quería comentar. Sí, el gas es mucho más barato en comparación con la leña. Hay algunos procesadores que siguen con el método viejo porque saben que su hierba es mucho más rica. Y les voy a dar un ejemplo. Klaus Neumann, el bisnieto, está procesando la hierba en su barbacoa, en su establecimiento, con leña. Hacen todo este trabajo a la manera clásica, digamos, de los barbacoa, porque el gusto es muchísimo mejor que el de aquellos productos que pasan por el fuego con gas. Para Karin y para los que son de Paraguay, Klaus Neumann vive en Asunción, tiene los yerbales heredados de la familia de hace 120 años en Nueva Germania, en la zona de San Pedro, tiene una marca propia de yerba, y estuvo 3 años en el internado de Hohenau conmigo en la secundaria. Nos conocemos desde hace 60 años. Muy bien, muchas gracias. Luisa. Sí, comparto con lo que dijo el doctor. Personalmente le conocí también al señor Neumann aquí en nuestra congregación de Asunción, y él está exportando, hasta donde yo sé, está exportando hierba ecológica o hierba orgánica, como le dicen, a varios países. Y también alguien dijo de repente el tema del mate individual, un exportador de hierba fermentado que exportan, creo que a Rusia y a Turquía, y ahí se pone, por ejemplo, el termo con el agua caliente y varias pequeñas guampas así o materos, y bueno, y cada uno se va sirviendo la cantidad que quiere, y bueno, eso me parece genial, ¿verdad? No es lo que nosotros hacíamos hasta antes de la pandemia, pero así se va conociendo y cada uno toma el mate a su ritmo, y lo interesante es que ellos lo hacen así como nuestros barcitos, así en lugares así de reunión. Entonces se juntan 5 o 6, cada uno con su guampita, pero con un termo, y van tomando su... Y me contaba este exportador que es bastante interesante la forma, la aceptación que ellos tuvieron de su producto en esos mercados que ni siquiera lo creían así, ¿verdad? Pero bueno, en Rusia ellos lo vieron así como una modificación casi del famoso samovar, y bueno, y así cada uno lo va adaptando, pero es con nuestra hierba de aquí, de nuestros países. Eso nomás. Y muchísimas gracias, doctor, por la excelente, magnífica exposición. Muchas gracias. Gracias. ¿Puedo hacer un comentario? Luisa. Karin, ¿puedo hacer un comentario? Sí, Ernesto, dale, no hay pedido de palabra, por lo menos que yo haya visto antes, no. Dale, Ernesto, adelante. Bueno, quisiera también felicitarlo al señor Krüger, muy interesante toda la charla y las preguntas y respuestas. Quiero hacer 2 comentarios. Uno, que en Uruguay también toman el mate individual prácticamente. En Uruguay se va a todos lados, en el ómnibus o donde esté, con su mate interno. Y son bastante individualistas ya de antes de la pandemia. Eso era un comentario. Y el otro comentario, quería consultarle al doctor Krüger si yo había escuchado que el motivo por el cual el Papa o la Iglesia Católica echó a los jesuitas de toda la zona donde estaban
era justamente por la competencia que hacían ellos Claro, en la venta claro. de yerba mate con el comercio que tenían los españoles. ¿Es así eso? Sí, la expulsión de los jesuitas tuvo varios motivos. El principal motivo es el económico, porque llegaron a constituir un poder tan enorme que anteriormente ya los encomenderos y después, posteriormente, en toda esa zona, los estancieros y los que trabajaban con hierba y también con otros productos, animales, por ejemplo, sufrían ¿cómo se llama? La competencia. Y el tema del gusto de la hierba limpia, eso también hay que agregar, es diferente de la hierba sacada del monte, donde entran lianas, hojas, plantas en general que no son hierba, pero ya que estamos las metemos y listo. O sea, se aumentaba el volumen del producto con cosas que no eran hierba. Esto, por supuesto, influía en el sabor. La competencia que hacían los jesuitas era hierba mucho más limpia, por consiguiente más rica y más barata, mucho más barata, por una organización que no dependía de la avidez de enriquecerse de los grandes estancieros y anteriormente de los encomenderos. Entonces, este crecimiento del sistema reduccional fue tal que fue el primer y principal motivo de la expulsión. Hay algunos motivos más todavía, sobre todo porque desde el lado de lo que hoy es Brasil, que en esa época era Portugal, los jesuitas constituían una barrera en contra de la expansión de lo que hoy es Brasil hacia el oeste. Y entonces Portugal, con el Marqués de Pombal, empezó a intrigar contra los jesuitas, incluso con mentiras y con historias inventadas, hasta que logró que el rey de España los expulsara de sus territorios. Ahora, la pérdida que significó eso realmente fue enorme, porque se perdieron no solamente bienes culturales, sino personas, zonas de producción, yerbales implantados, estancias y de todo. O sea, la expulsión de los jesuitas fue una de las tragedias que trajo consigo este sistema en esa época colonial. Sí, y de hecho, digamos, los pobladores guaraníes en las misiones terminaron siendo mensú o esclavos de los bandeirantes. De alguna manera, eso tenía mucho que ver seguro también. Y se perdió el secreto de la germinación, si mal no escuché lo que habías dicho antes, René, que hubo un tiempo donde el secreto de cómo hacer germinar la semilla de la hierba estuvo perdido entre los jesuitas y hasta Neumann. Exactamente. Los jesuitas nunca publicaron, o sea, hay un montón de testimonios, pero todos son sobre la importancia de la hierba, cómo se procesa, y que por fin lo descubrieron, pero no dicen exactamente cómo lo hicieron y cómo, qué proceso tuvieron que aplicar. Eso fue en 1767, y de ahí hasta Neumann tenemos más de un siglo. En ese siglo se volvió atrás y tuvieron que ir a buscar la hierba en la selva. Y eso recién cambió a partir de Neumann, pero tampoco de un día para el otro, porque esto llevó varios años. Sí. Gerardo Banach había puesto dos comentarios, no sé si todo... No, Gerardo, ¿no querés comentarnos vos, así a viva voz, lo que pusiste en el chat? Es más lindo que si yo lo leo ahora. Dale. Gerardo es de Misiones. Gerardo, tenés que sacar el micrófono. Está silenciado.
¿Se fue? Entonces lee lo que... Entonces leo. Gerardo puso como un primer comentario respecto a la distribución de la yerba mate en los países. Vos nombraste Siria, los países árabes en general son muy fanáticos de la yerba. Y él pone, entiendo que un ex gobernador de Misiones, Puerta, vendía yerba a los sirios y estos ahora montaron todo un establecimiento industrial muy moderno en la zona de Andresito, cercano a Iguazú. Ese es el primer comentario, René, que hace Gerardo. Sí. Y Gerardo está tratando de conectarse de nuevo, entonces... ¡Opa! Hola, sí. Sí, Gerardo. Ahí está Gerardo. Gerardo, ahí está Gerardo. Ya sé. Gerardo, ¿querés vos hacer el segundo comentario sobre los tareferos y todo eso, que es muy interesante? Sí. Bueno, yo soy Gerardo Banache, don René me conoce, soy de acá de Alem, Misiones, pertenezco a la Congregación Evangélica Río de la Plata. Y no, es simplemente comentar que siempre es indigno ver el trabajo que hacen los tareferos, ¿no? Los mensoleros, los mensú, que mencionaban todo ahí. Pero últimamente las cosas han mejorado un poco, se han legislado acá en Misiones leyes que amparan a este grupo de gente que trabaja muchísimo en esos yerbales, y creo que tanto el tarefero como el productor, el dueño de las chacras, hay que revalorizarlo más. Fíjense que se le está pagando hoy 50 pesos por ahí por kilo al productor, y en cuanto la yerba vale 500 pesos el kilo. Es una cosa inexplicable, y es tal cual lo que dijo don René ahí, que hay que eliminar principalmente los intermediarios y los impuestos. Hay que pagar mejor al colono y al tarefero, porque cobran mejor estas dos personas, se genera toda una economía alrededor que ya viene y que es histórico, más de siglos, como están explicando ustedes ahí, y eso hay que ir mejorando. Así que, por suerte, están mejorando acá en Misiones. Y después comentó algo René también de los sirios. Acá un ex político de Misiones intervino con la venta con los sirios, y ahora los sirios en el norte de Misiones hicieron una producción propia muy importante para ir a ver y conocer la zona de Andresito. Así que bueno, gracias René por reforzar todas las cosas de la yerba, y los invito a todos los que están interesados a que visiten Apóstoles Misiones, que es la capital nacional de la yerba, donde todo el año ahí le informan de todo el quehacer de la yerba, para reforzar un poco los conocimientos. Gracias. Gracias, Gerardo. Puedo agregar a esto que lo mismo que pasa con el tarefero y el productor, pasa con el tambero. Lo que los acopiadores de leche le pagan por el litro de leche o por el gramo de grasa que tiene es una ínfima parte de lo que cuesta después un sachet de leche, 100 pesos. Ellos no cobran ni siquiera 10 pesos por esto. O sea, ahí evidentemente hay algo que anda mal en toda la organización, desde la producción hasta el consumidor. Por lo menos lo señalamos. Y sí, yo lo que quiero agregar todavía es que hay muchos museos de la yerba y de la historia de la yerba y de la producción y del mate. Algunos de estos museos tienen colecciones de miles de mate, otros tienen quizás miles también, por lo menos muchos centenares de paquetes de yerba para ver un poco la variedad. Otros muestran con láminas o con máquinas antiguas los procesos, con muy buenas explicaciones. De estos museos hay en varias partes de la Argentina y de Paraguay. Creo que en el Tigre, en la zona de Tigre, en Buenos Aires, hay un museo del mate, la Casa del Mate o el Museo del Mate. Pueden buscarlo en internet, lo van a encontrar muy fácil, para informarse un poco más. Sí, muchas gracias, René. Gerardo, ¿vos conocés a Quique Heinzmann? ¿Él vive ahí en la zona? No,
No lo conozco. ok. ¿De qué zona me dice? Y yo le enseguida ubico. No sé, Misiones, nos crecimos juntos con él ahora tiene su marca de hierba orgánica Kikeman. ¿En la zona central de Misiones o en la zona sur? Yo estoy en la zona sur. La verdad que no sé exactamente. Nada, era un comentario al margen. Bueno, qué lindo verlos. Helga Heineken, no sé si está haciendo gimnasia o pidió la palabra. Creo que está distendiéndose. No. Bueno, ¿cómo hiciste así? Martin Knoblauch. Quería agregar algo porque se menciona a los sirios, porque en realidad es la zona, porque también se toma en Jordania y en Líbano sobre todo. Ajá. Hay una familia que viene de exactamente lo que es la frontera entre Líbano y Siria, que en la Argentina es muy conocida por un señor que se llamó Carlos Menem, y que era un gran tomador de mate. Yo lo conocí a él personalmente a principios de los 80, y él andaba con su mate siempre, ¿no? Y la llevó también a Siria, así como para su consumo. No sé si para comercio, realmente no sé. Bien. Gracias, Martín. Una pregunta. Habla. Buenas noches. Bueno, felicitaciones, por supuesto, al doctor Ruber, siempre interesantísimo. Fuerte. Y tan dedicado a la investigación. Gracias. Yo tengo una pregunta. ¿Cuándo fue que el mate se expandió para ser una bebida popular en Sudamérica? ¿Cuándo considera usted que pasó? Eso fue en la época colonial. O sea, los jesuitas empezaron en 1609. Sí, tomaban mate. Al poco tiempo tuvieron que cambiar de opinión, como expliqué, de que esto de la condena del mate pasaron a ser los principales productores del mate. Eso fue en las primeras décadas del siglo XVII, pero ya antes, en el siglo XVI, ya se empezó a tomar mate o a consumir la yerba en todas partes. Como venía de costumbre indígena esto, a medida que se produjo mestizaje y a medida que se expandía el comercio de la yerba ya procesada, esto se divulgó. O sea, el mate pertenece a la época colonial y de ahí en adelante. Y René, y esto de usar, digamos, el envase y la bombilla, eso, porque vos habías dicho que se usaba muchas veces simplemente la infusión y se la filtraba a través de los dientes o algo así. En el mundo indígena. Ajá, también eso una... de la bombilla. Sí, bueno, de las descripciones que hay de la época colonial, es que tomaban el agua, digamos, con las hojas de hierba, hechas pedacitos, lo tomaban y usaban los dientes como una especie de colador. Pero también lo podían tomar dentro de un recipiente, succionándolo a través de una cañita de bambú o de alguna otra planta. Y ese es el antecedente de la bombilla. Entonces, para que no se metan los pedacitos pequeños de las hojas de hierba dentro de la boca, se le pone un colador, que es nuestra bombilla. O sea, eso también viene de la época guaraní. Ahora, lo que no se sabe, porque no hay ninguna anotación escrita por tratarse de una cultura ágrafa, o sea, sin escritura, en la época previa a la conquista y la colonización, cuándo empezaron los indígenas, pero uno puede calcular que siglos y siglos antes de la llegada de los europeos. O sea, estamos ante una bebida que fácilmente tiene 1000 años y más quizás también. Perdón, usted comentó un momento que la masticaban. También la masticaban. La hierba se puede masticar. Nosotros de chicos muchas veces hacíamos eso. ¿Cómo se hace la hoja de coca, me imagino? Sí, pero no con el efecto de la hoja de coca, o supuesto efecto de la hoja de coca. Simplemente como diversión o como un refrescante.
O sea, no tiene ningún efecto narcótico, No, claro, no anestesia. claro. Tengo entendido que en Entre Ríos también hacen mate de té con limón, o sea, una De variedad. todo se hace mate, de todo. Claro, De todo. exactamente. Y combinaciones también se hacen. Al mate con hierba le pueden echar té, todo tipo de dulces. Coco rallado. Coco rallado, mate dentro de un De leche. pomelo, mate de leche. En la Argentina hay muchos jóvenes que toman tereré, pero no con agua, sino con gaseosa. Sí. Con hierba y con una gaseosa. Muy bien. Hay una pregunta de Ernesto Damero que dice, ¿qué sabe de la prohibición de sembrar hierba? Y si alguien de ustedes quiere formular una pregunta o algún comentario, este es el momento y creo que podemos ir, digamos, cerrando, pero no sin que todos se saquen todas las dudas. Así que Sí. si alguien todavía quiere pedir la palabra, así que ahí, Ernesto. Sí, ya leímos la pregunta. No sé si la quieren volver a leer para que todos la escuchen. La prohibición de plantar hierba. Esto surge porque la superproducción abarata demasiado el producto y entonces no es más rentable. Entonces, en diversos momentos se establecieron cupos de que se podía producir solamente tanta cantidad y no más. Por supuesto, también había, igual que con las bebidas alcohólicas, con destilerías clandestinas, había producción clandestina. Pero lo de la prohibición era una medida de los gobiernos o del gobierno para frenar una superproducción y una caída total del precio de la yerba, que ya después no rinde en producirla. Ahora, lo que estoy leyendo ya desde hace algún tiempo, que en Misiones hay dos problemas. Uno son, ¿cómo se llama? Los robos de yerba. O sea, entran y roban yerba, porque el dueño del yerbal no puede estar todo el día con una escopeta esperando a los ladrones. O sea, entran a los yerbales y roban yerba. Eso por una parte. Y por otra parte, hay yerbales clandestinos. ¿Qué significa esto? Que no son registrados, porque según la ley en la Argentina, el que planta yerba tiene que indicar, incluso con una marca en el GPS, dónde tiene su yerbal y de cuántas hectáreas es exactamente el yerbal. Y hay muchos que tienen yerbales y no los registran, justamente para evadir después impuestos y otros controles. Uh-huh. Bien, hay Sonia, desde México, deja muchas gracias y está disfrutando un rico matecito en una tarde muy lluviosa. Ahí son ahora las 7, llegando a las 7 de la tarde. No, son gracias. 3 horas, llegando a las 6. Yo hoy lo googleé porque me habían preguntado y dice son 2 horas, pero no lo sé. 2 horas. Bueno, no sí, puede ser también, sí. Sí, está sí. bien. Después deja mensaje Violeta, se quedó sin batería y se despide. Ahí está Sonia. Y Gina también manda saludos y también gracias a la parroquia Martínez. Ahí está Sonia disfrutando de un mate muy especial. Bueno, ¿algo más? ¿Alguien que quiera decir su última palabra? Digo, cerrar con... No, un aporte de que acá en la Argentina hace por lo menos 3 años, creo, se hizo la Feria del Mate, que para mí fue emocionante ver las plantitas de mate que habían llevado para adornar la feria, y tuve la oportunidad de probar helado de mate. Ah, mira. Ah, sí, de yerba, helado de yerba, sí. Yerba mate, sí. Sí.
Bueno. Sí, Peter. Hay gaseosas Hay una breve elaboradas historia con mate. muy interesante vinculada con los jesuitas en sus predicaciones, que eran de 4 a 6 horas, han prohibido el consumo del mate porque era diurético. Entonces, los que tenían que escuchar la cristianización se tenían que levantar, irse para volver después. Para evitar eso han prohibido el consumo del mate. Bueno, esa es una leyenda. Tengo libros de sermones, pero ninguno pasa media hora, de los jesuitas. Igual está buena la historia, está buena la explicación. Creo que era más bien... Quiero decir algo, en todas las leyendas siempre hay algo de verdad que quizás, o la leyenda quizás quiere decir la verdad de otra forma. Es cierto que los jesuitas prohibieron, por los motivos que leí, que indiqué, el consumo del mate, pero cuando se dieron cuenta que no lo podían prohibir y que además le iba a dar el mejor de los negocios, porque en esa zona no hay oro, como en lo que hoy es Bolivia, Perú, México, etc., se embarcaron en la producción. Bien. Bueno, muy lindo encontrarnos. Muchas gracias, René. Muy, muy interesante todo lo que traes, siempre amplía el horizonte maravillosamente, y entre muchos mosaicos que tenemos conocimientos de aquí a allá se va armando toda una historia muy linda. Es muy lindo, y muchas gracias, René. Julio pregunta, ¿le interesa conseguir el libro? Julio, yo no sé, ¿vos estás en Buenos Aires o dónde estás? Julio. Hola, aquí Julio. No, yo estoy en Toronto. Okay. Constantemente, pero en mi próximo viaje. En mi próximo viaje lo recojo, pero además yo pago el libro. ¿Usted está en qué parte? Está en la parte. Ah, Martín, usted está en Buenos Aires. Sí. Bueno. Yo sí, y René está en... Usted lo guarda, simplemente. Y yo cuando... Listo, yo le guardo. Ya, pero lo dejo pagar. ¿Okay? Listo, yo le guardo, y vemos la posibilidad de hacerlo llegar a Canadá, porque esta situación en algún momento tiene que terminar. En algún momento tiene que terminar. Yo tengo familia en Buenos Aires, tengo propiedades en Buenos Aires, no hay problema. Sí. ¿Okay? Muy bien, Julio, así que le reservamos un libro. Gracias, y me retiro porque acá ya es más tarde, ¿ok? Ya es tarde. Gracias. Bueno, les mando un abrazo grande, estén pendientes de los avisos. En la próxima charla es el 6 de agosto, también es el primer viernes de agosto, y es la historia de la Biblia en 60 minutos. Si alguien logra eso, es René. Así que estamos pendientes de eso, y el 21 de agosto sobre el barroco latinoamericano, la música y el rol de la música en la evangelización de los guaraníes. Un beso grande. Aviso que también tengo una novelita breve sobre la música, porque muchos temas, sí, haciendo un libro de historia, son difíciles de comprender, pero con una novela uno entiende muchas cosas de manera agradable. Entonces tengo un librito que voy a anunciar en ese momento sobre la vida de uno de los músicos, cómo estudia, cómo después usó la música para su trabajo, para su vida, y el libro se llama Las Tres Promesas, y en guaraní, Bojapuñe M.E., es la primera novela en guaraní escrita sobre las misiones jesuíticas. Qué bueno, René. Muy bien. Bueno, bendiciones, bendecido fin de semana, que el buen Dios los acompañe y los tenga siempre en la palma de su mano. Y hasta pronto, y chao, chao.
Rico Chao, mate. muchas gracias. Chao, Chao. gracias. Gracias. Chao, hasta luego.